Sí, bueno, yo pongo, mi mamá me ayuda con la parte fotográfica, sí, tenemos muchas fotos. El grupo, mi papá toda la vida, él es físico y estudió física y matemáticas, entonces él toda la vida, por alguna razón, le llamó mucha atención la astronomía. Y desde que yo estaba muy chiquita, él nos llevaba a viajar y nos llevaba a los museos. Él le gustaban mucho los planetarios. Y él se empezó a involucrar con grupos de diferentes tipos, por lo menos en Bogotá estaba Maloca, que tenía un planetario, y el planetario de astronomía de Bogotá, de la ciudad, y él se involucró con ellos para aprender de los planetarios y todo eso, porque el sueño de mi papá, o sea, él murió con ese sueño, era que en Cúcuta hubiera un planetario. Sí. Él como que eso fue su sueño de toda la vida y él consiguió mucha información y trató de conseguir quien le apoyara el proyecto y de ahí en realidad fue que nació el grupo Eureka, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, yo estoy enterado, sí. Eso fue, pero el grupo Eureka se agrandó ya cuando pues, mi papá tuvo un problema de salud como en el 2012, entonces él se tuvo que retirar como de todo lo que estaba haciendo, como por unos 2, casi 3 años. Y eso lo alejó un poco como de toda esa investigación que él llevaba y todos esos grupos que estaban trabajando. Él trató de trabajar con la alcaldía de Cúcuta él quería como darle a Cúcuta un centro de, no solamente de astronomía, sino como un Maloca, donde hubiera ciencia, biología, física, astronomía y todas esas cosas. Sí. Entonces, desde muchos años atrás, él era el vicerrector de la universidad en la parte de educación a distancia. Él empezó a trabajar con unos grupos de la UIS y de la Universidad de Mérida, y ahí nació la idea de Eureka. Él montó un proyecto, a ver si la universidad se la apoyaba, y estaba como en el proceso, pero después, si no estoy mal en ese momento, patrocinio era el rector, sí. Y después creo que el rector pasó a ser Fabián, no, ¿cómo se llamaba? Héctor Parra. Sí. Y en todos esos cambios hay cambios políticos, hay cambios de manejo, hay cambios de prioridades, y creo que nunca se resolvió en realidad desarrollar, bueno, se requería muchísimo dinero, de todas formas, hacer un proyecto de esos. Pero yo lo ayudé mucho con unas empresas en Canadá por los planetarios, porque en Colombia pues no había que traerlo del extranjero. Entonces, yo estaba un poquito enterada de esa situación por eso mismo, porque yo le ayudaba con la comunicación en inglés con la gente de afuera, investigando cuánto costaba un planetario, qué grupo lo podía montar y todas las cotizaciones que se hicieran para formar lo que se iba a llamar el Parque Eureka. Pero nunca, al final se montó un proyecto, un escrito, hasta unos planos que se desarrollaron. Yo no sé, esos planos se debieron haber quedado en la Pacho, porque era un proyecto que le pertenecía, él lo trabajó con la universidad. Sí. No sé si eso se puede recuperar, no sé dónde esté eso, no sé si alguien, eso sí, no tengo ni idea. Y de ahí empezó como también la historia que él quiso montar el grupo de astronomía, y se empezó un grupo de astronomía que lo llamaron Centauri. Y el grupo, yo fui parte de ese grupo de astronomía como por un año. Y eran profesores de la universidad, alumnos de la universidad y estudiantes también de bachillerato. Ah, genial, yo no sabía. Ajá, sí, él lo abrió para, pues la idea era, principalmente se estaba trabajando en la universidad y se usaba en un salón de la universidad, pero él lo tenía abierto porque la verdad que el grupo empezó por dos estudiantes, un estudiante de la universidad que era muy aficionado a la astronomía y lo tenía loco con preguntas, con investigaciones, con muchas cosas, y una niña que hoy en día ella es una astrónoma, creo que trabaja en la Universidad de Texas, era una niña muy aficionada a la astronomía, y a raíz de todas estas conexiones que se hicieron, porque cada vez que alguien decía astronomía buscaban a mi papá,
Sí, me imagino. Entonces, en Cúcuta. Sí. Entonces, a través de eso se formó el grupo Centauri y estuvo, yo creo que ese grupo estuvo, yo estuve solo un año porque después me fui de Cúcuta, pero yo creo que ese grupo duró varios años porque él alcanzó, a raíz de eso se formaron los festivales de astronomía que se hicieron en la universidad y siempre se hicieron como, Fueron 7. yo creo, como 7 o 8 festivales de astronomía, porque yo me acuerdo que yo di 2 conferencias. Yo soy microbióloga de los Andes y di unas conferencias acerca de la microbiología por fuera de la Tierra. Sí, la astrobiología. Y organismos extremos, que viven en condiciones extremas que pueden existir en otros planetas y cosas así. Genial. Entonces, pero después me fui de Colombia y me vine a estudiar a Estados Unidos y me quedé. Entonces como que no seguí con ese tema, pero mi papá sí siguió con el grupo Centauri y lo siguieron por muchos años, pero ya después como que él se jubiló y ya empezó el profesor de cátedra por varios años, pero no se sostuvo, no había como quien se encargara en la universidad, creo yo, ¿no? Esto lo estoy asumiendo porque no lo conozco de raíz, no hubo como un apoyo de alguien más que como que siguiera con el grupo en la universidad y creo que se desvaneció y no se continuó ese grupo de astronomía, pero con ese grupo de astronomía, las observaciones, nosotros por muchos años tuvimos una cabaña en el Cordillera Country Club, no sé si sabe dónde queda, como yendo hacia, pasando Bochalema, yendo hacia Pamplona. Sí, sí señora. Es un club que hay, nosotros teníamos una finca ahí, y mi papá tenía, qué pena que los perros son. No, tranquila. Mi papá llevaba unos grupos, casi, yo creo que por muchos fines de semana yo fui con él. Él se trajo unos telescopios de acá de Estados Unidos para Colombia. Genial. Y compramos, me acuerdo que en Canadá nos vendieron unos sistemas de operación para esos telescopios y hacíamos observaciones allá en el Cordillera porque casi no había luz, o sea, era muy bueno el sitio. Era ideal. Y él se llevaba grupo de estudiantes a acampar allá, profesores, estudiantes de bachillerato. Eran grupos normalmente de 10, 15 personas que se iban a hacer observaciones por toda la noche de la luna o de los planetas o de las constelaciones. Entonces él daba clases sobre cómo manejar la carta celeste en estos grupos para que la gente aprendiera a ver qué era lo que estaba observando. Y él hizo escritos, y eso es lo que no hemos podido sacar. Él hizo escritos durante todo este tiempo. Él tiene un libro, que yo lo tengo, se llama, aquí lo tengo, él escribió un libro que se llama La energía como motor fundamental de la vida. Y él hizo la publicación, no sé si en la Pacho tengan esa edición del libro. No señora, pero en la Pacho hay un proyecto como el profesor Alfo llamado Introducción a la Astronomía. Ese proyecto lo he buscado, en la biblioteca virtual sale, pero cuando usted lo va a buscar en físico no está, no se sabe qué se hizo ese documento. Lo he buscado como un loco, pero pues no, seguramente ya por el tiempo, ¿no? Se perdió. Introducción a la Astronomía. Sí, entonces lo que hacíamos, porque había muchísima información, lo que yo trabajé con mi papá y lo que él le dedicó mucho tiempo, es que cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, yo le compré muchas suscripciones de revistas de acá, Astronomy, Sky, pero todas estaban en inglés. Claro. Entonces allá la gente pues no podía leerlas, no podía aprovecharlas. Entonces él se dedicó a extraer artículos y documentos de esas revistas y traducirlos al español de una forma, pues usarlos como de una forma donde él pudiera traducir información para que la gente la tuviera, que les interesaba la astronomía. Y él usó esos artículos para hacer muchos talleres. Él hizo talleres
en muchos colegios, el Mercedes Ábrego, el Santa Teresa, eh, el colegio municipal, bueno, no sé ni cuántos colegios, pero él hacía muchos talleres para profesores y estudiantes, para capacitar profesores, sobre todo de ciencias y biología, porque la idea de él es que él siempre pensó que la astronomía debía ser una materia de que la gente debe aprender, ¿no? Entonces, En el por como colegio. su fascinación, sí, en el colegio. Entonces, él capacitaba a profesores para que les dieran también clase de astronomía a los estudiantes, como un área extracurricular o como un parte del currículo del colegio. Entonces, él empezó con ese libro, Introducción a la Astronomía, y tiene varios artículos que él mismo pues sacó la información de esta revista, pero él los escribió en su forma. Y yo no sé si esas cosas las tengan digital en la universidad o no, pero yo puedo buscar un poco de esas cosas y dárselas. Tengo que ver, él también como que organizó varias cartas celestes para esa región, porque las cartas celestes vienen hechas normalmente por hemisferio o por ¿cómo se llama? El trópico o el Ecuador. Entonces él organizó, basado en las cartas celestes, hizo varias cartas celestes en lo que se veía específicamente en el área del norte de Santander. Él creó las cartas celestes, digamos que relativas a Norte de Santander, sí, lo que se veía en Norte de Santander. Sí, Genial. Ajá, sí, sí. Entonces, él también trabajó con eso. Él tenía un Starry Night, se llama Starry Night. Yo no sé si todavía eso esté. Sí. Me acuerdo que es de un grupo canadiense, se llama Starry Night. Es un software donde uno puede trabajar eso, uno puede poner las coordenadas y le crean a uno la carta celeste. Entonces, él compró ese software de La Plata a él y él utilizaba eso para crear, para poder llevar la gente a hacer observación, basada en lo que estaban viendo en la cápsula celeste en ese momento ahí en Cúcuta. Porque pues normalmente las que se ven en las revistas y todo son del norte, porque las revistas se producen acá en Estados Unidos, entonces esas cartas celestes no servían, claro, porque no era lo que uno estaba viendo en Colombia, sí, el Ecuador. Entonces él utilizó ese software del Starry Night para crear esas cartas celestes locales, digámoslo así, de la bóveda celeste de Colombia, pues. Sí. Él tuvo varios grupos de apoyo, yo le consigo, de pronto le consigo los nombres de un profesor de la UIS, porque en la UIS había un grupo de astronomía, ¿cómo se llama el grupo de astronomía de la UIS? Halley. Ese grupo, el Halley, y ese grupo sí es muy fuerte. Ellos sí todavía están, porque conocí una persona cuando mi papá murió, conocí una persona en el funeral, que fue a la funeraria porque nosotros lo enterramos en Bucaramanga, pues no lo enterramos, pero el funeral fue en Bucaramanga. Conocí a una persona que todavía pertenece a ese grupo, se me presentó, que pertenece al grupo Halley de la UIS, y ese grupo todavía está fuerte y activo, por lo que entendí. Sí, aún es muy fuerte, de hecho es demasiado fuerte. Sí, entonces, pero él siempre habían varios doctores de astronomía que trabajaban con este grupo y ellos venían a Cúcuta a participar en los festivales de astronomía que se hacían ahí en La Paz. O sea, el grupo Halley venía a la UFPS en Cúcuta a participar en eventos de astronomía, sí, que organizaba su padre. Sí, ajá, correcto. Genial. Sí, él traía gente de Bogotá, vinieron doctores de física de la Nacional. Es que si yo tuviera un documento donde están todos los nombres, yo creo que si yo voy a ver si de alguna forma hablo con mi hermano, porque yo creo que porque se crean programas, esos programas deben estar en un computador.
en la casa, probablemente en el que no hemos podido entrar, porque él creaba unos programas muy bonitos, él siempre se preocupaba porque el programa estuviera listo y ahí están en esos programas cada charla y quién la iba a dar y quién eran los profesores, los doctores, de dónde venían, de qué grupo pertenecían. Se me hace extraño que no tengan como esos programas en la universidad, en alguna sean digitales, ¿no? Porque eran programas que él mandaba a hacer para el Festival de Astronomía y ahí se presentaba bien los 2 o 3 días del festival y las personas que iban a presentarse y las charlas que se iban a dar, porque se dan charlas de muchos tipos de cosas. ¿Usted recuerda de casualidad qué tipo de cosas o algunas temáticas específicas que se trataron en esos temas? Se trataron, me acuerdo que hubo una charla de los hoyos negros, de las nebulosas, se hicieron ya charlas sobre el sol, el sistema solar, se hicieron charlas sobre la luna, es que le estoy hablando que ya han pasado varios años. Sí, que me imagino, ya se pasado mucho tiempo. pero se me hace extraño que en la universidad no tengan como copias de esos programas. Voy a averiguar bien en archivo, voy a hacer lo posible por averiguar. Sí, porque siempre yo me acuerdo para cada festival, porque él me mandaba a mí, a veces me escribían y me decía, vamos a tener tal persona, y yo estuve mirando en mi correo, pero por alguna razón no tengo copias de esos, porque el correo más viejo que yo tengo, no tengo copias de esos ¿cómo se dice? Esos programas, pero los programas se sacaban y se repartían, y me acuerdo que todas las conferencias se hicieron ahí en el, ¿cómo se llama? El salón José Eustorgio, ¿no? Es que se llama Colmenar, ahí del Apacho. Eustorgio Colmenar, esos festivales, sí, esos festivales se hicieron ahí. Y siempre había un programa que se le entregaba a los estudiantes que se inscribían, de las charlas y los horarios y todo eso. Y sí, quiero saber si les asistió bastante gente. Sí, yo fui, como yo le digo, yo hice 2 charlas, yo las presenté en 2 festivales diferentes, en 2 años diferentes, yo presenté 2 charlas y sí, estaban llenos de estudiantes y profesores. El departamento de física lo apoyaba mucho a él en eso y ellos iban a las charlas. Creo que ya la mayoría de esos profesores están todos jubilados. Sí, es que su papá también contaba con un gran privilegio que era ser profesor de planta, ¿no? Y también tener contactos. Sí, mi papá trabajó en la Pacho por muchísimos años y pues él fue decano, vicerrector, estaba muy involucrado con la universidad y tenía profesores que lo apoyaban mucho en el departamento de física. Pero ya están todos jubilados, digo yo. Y como era la única, en realidad como la única, y yo sé que, no sé si me estoy inventando esto, pero por alguna razón se me vino a la cabeza que algunos les daban puntos si iban a las charlas, porque pues eran charlas de ciencia. Sí. Entonces también para promover, ¿no? Las cosas, pero no, sí, siempre se inscribían estudiantes y en esos festivales también se hacían observaciones en la noche. Bien, en una de las canchas de fútbol o algo así, la de tierra. Ahí en la universidad. Sí, en la de tierra, me imagino. Sí, en la de tierra porque se ve muy bien de noche. Ahora que usted habla de observaciones, señora Queña, me gustaría saber si usted de casualidad recuerda las características de los telescopios que usaba su papá en la universidad, qué telescopios tenía, digamos qué tipo, eran reflectores, refractores, usaban lentes, espejos, qué tan grandes eran, no sé si usted recuerde algo sobre ese tipo de datos. No, pero eso sí se lo puedo conseguir, porque yo sí tengo correos donde yo le mandaba a la gente de Canadá para el software que mi papá utilizaba yo sí tengo esa información
porque yo le mandaba a ellos esos datos para poder Adaptarlos las cartas. sí, al Starry Night. Sí. Eso sí se los puedo conseguir y dar, porque yo tengo esos correos, tengo que revisarlos, buscarlos, y ahí yo debo tener los datos. Él tenía 2 telescopios, y eran los 2 telescopios que se usaban para las observaciones. Los 2 eran de diferente, lo manejaba diferente, y había uno con el que normalmente se veía, él utilizaba uno más como para la Luna y Marte y Júpiter, y el otro era más para ver constelaciones. Nebulosas, ese tipo de espacio profundo, sí. Ajá. O sea que sí, ya me imagino, o sea que el que usaba para ver cosas de espacio profundo era reflector, usaba espejos. Y el que era para ver cosas más cercanas era el de lentes, me imagino yo. Sí, y me acuerdo que él también adaptaba uno de esos 2, no sé, no me acuerdo cuál era, para ver eclipses. Porque cuando había eclipses solares, él también él los ponía en la universidad, los telescopios, y arreglaba todo para que, como con una cosa donde lo reflejaba en el piso, para que la gente pues no lo viera directamente, porque él decía que eso le dañaba uno los ojos, obviamente. Entonces él armaba, una vez hasta armó como una piscina y reflejó una piscina. Sí, el eclipse entre una piscina como de plástico de niños de Implant. Me acuerdo tanto que la puso ahí, y ahí con el telescopio y unos espejos, ahí se proyectó el eclipse y se veía bien cómo iba avanzando. O sea, metió una piscina inflable de niños en la universidad y a través de eso vio el eclipse. Sí, él los ponía había como unas canchas detrás que daban como, bueno, yo no sé cómo es que tengo tantos años de ir a la universidad, no sé ni cómo esté, pero detrás de ese salón del José Eustorio, como viendo hacia la parte de atrás, ni siquiera hacia los de las calles ya, ahí habían unas canchas, y él allá era donde hacía observación, en esas canchas. Sí, y habían otras que quedaban, era como por la parte de donde quedaba la rectoría. Habían unas que eran como al lado de unas canchas de básquetbol, y habían otras que eran unas canchas de fútbol. Sí, bueno, es que también la universidad ha cambiado mucho, me imagino que toda esa infraestructura habrá cambiado. Sí, y antes, donde queda ahora Home Center, ahí en Cúcuta, eso era el Apacho. Eso tenía un nombre. Entonces, ahí eran todas las canchas de básquetbol, quedaban, era ahí donde está Home Center ahora. Eso era un centro de educación, y ahí estaba toda la parte deportiva del Apache. Ahí también se instalaba a veces él para hacer observación. Sí, eso creo que sí lo escuché. Eso fue a principios de los 2000, me imagino yo, a principios de los 2000. Sí, esto fue hace muchos años, pero todo eso era la universidad, todo eso era el Apache. Y ahí era donde se jugaban la mayoría ya de partidos de competencia de basquetbol, se jugaban ahí. Había una cancha de fútbol, ahí había unos salones. No sé si ahí había algo que ver con clases de educación física, para licenciatura de educación física. Y eso tenía un nombre ahí por muchos años. Eso perteneció al Apache, me imagino que lo vendieron, o no sé si eso era de la ciudad, no sé cuál. Y se volvió pues el centro comercial que ahora es. Sí, creo que sí se vendió, creo. Aunque no recuerdo, ya no tengo eso muy en cuenta, porque eso fue hace mucho tiempo, y pues eso me lo contaron fue a principios de este año. Entonces la verdad no tengo mucha información, pero sí sé que ahí existió un espacio en donde también era como un centro interactivo de ciencia, y se hacían algunas actividades. Pero sí. Pero yo le puedo conseguir la información de los telescopios que él usaba, eso sí se lo puedo conseguir. Sí, tranquila. Le puedo conseguir información del software también. Ese lo tengo, sí, ese lo tengo yo, el Starry Night. Sí, ¿se lo tiene? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Sí, y bueno, y eso en cada ratico sacaban uno nuevo, el Starry Night profesional, el Starry Night para principiantes, sí. El 4, el 5, ya van por el 8. Ya van por el 8, ahorita están en el 8. ¿Al 8? Sí, ya. Imagínense. Y las suscripciones de acá las tuvo hasta que murió. Yo creo que en mi casa, tengo que preguntarle a mi mamá si él no donó eso, porque ya él al final estaba como que empezando a donar sus libros y a deshacer, porque pues ya estaba con su enfermedad y eso.
yo no sé si todas esas revistas están en mi casa todavía, porque él coleccionó esas revistas por muchísimos años Sí, me imagino. de astronomía. Eh, y si es alguien que las quiere, que las va a usar, que las pueden usar, todas esas revistas están ahí. Me imagino, no me acuerdo que él me haya comentado de que las haya donado a nadie. Entonces voy a preguntarle a mi mamá si todavía están esas revistas en la casa. Cuando yo fui ahorita hace poco, no se me ocurrió como mirar todo eso porque estaba haciendo otras cosas, pero y ahí deben estar copias de los libros también. Yo tengo solo 2 libros acá conmigo en mi casa. Le voy a, deme unas semanitas sí, tranquila. Y le empiezo como a colectar un poco de esa información. Sí, no, tranquila. Y usted verá qué le sirve. Sí, yo también quería preguntarle si usted me da permiso. Yo grabé esta información por si tengo que volver a escucharlo y anotar mejor. Si me da permiso, no sé, de publicarlo así como un tipo de podcast en la página de la astronomía de la universidad. No, claro, no, pues a mí está bien. No, creo que no omití muchas cosas. No, está lo que dijo muchísimo. Está lo que vio en el escrito que dice que pues tampoco lo podía alargar mucho. Sí, no, dijo muchísimo, la verdad. Y pues ahorita lo que le comento de todas las actividades que se hicieron en la universidad y de las cuales yo participé en varias. Entonces eso sí soy testigo, pero también hubo muchas que no, porque ya cuando me fui de la ciudad del país, pues me alejé un poco de todo eso. Pero sí voy a mirar lo de los programas, voy a mirar si consigo un poco de esa información y los telescopios, y debemos tener por ahí fotos de las observaciones que se hacían y los grupos que iban y profesores de la universidad que fueron a esas observaciones, alumnos. Y sería chévere si pudiera contactar a estas 2 profesoras, que ellas sí siguieron trabajando con él en esa parte de astronomía, y ellas seguro le van a de pronto a dar un poco de información más precisa ya de los años que yo no estuve, que es la profesora Virginia, y yo le puedo conseguir el contacto de ella. Sí, yo también creo que seguramente el señor Emerson, el asistente del laboratorio de física, no sé si usted lo conozca, yo creo que él debe conocer a la señora Virginia también. Entonces, también voy a averiguar por ahí. También voy a ver si en archivo existe alguna información que no está publicada en internet sobre la astronomía en la universidad, en la que hacía parte su papá, para leer mejor eso. Lo que pasa es que también eso es, digamos que a investigar eso también en la universidad es como darle trabajo de más a los funcionarios, ¿no? Entonces, también es entendible que muchas veces eso no se pueda llegar a conseguir. Sí, bueno, y como antes no se guardaban tanto, bueno, en esa época todavía como que la parte electrónica no se usaba tanto. Entonces, me imagino que hay muchas cosas que no se pudieron guardar. Como guardar. Sí. Pero sí, voy a ver qué. Sí, voy a ver. ¿Y ustedes tienen un grupo ahorita en la Pacho? ¿O? Sí, en el grupo de WhatsApp actualmente cuenta con 132 personas que pues ven los mensajes que yo mando. Tenemos un grupo tenemos una página de Facebook, una página de Instagram. Si quiere ya le paso los links para que usted pueda observarla. Hacemos solamente contenido académico. Y pues ahí quiero publicar todo lo referente a su papá, porque es que a fin de cuentas también no solo es parte de la historia de la universidad, sino parte de la historia de la astronomía en Cúcuta. Entonces, toda esa información sobre la astronomía en Cúcuta está muy dispersa en internet, la mayoría inexistente. Entonces, el principal objetivo, de hecho, el grupo es funcionar como un tipo de registro histórico para que la gente que tal vez no hoy, pero sí en algunos años, no sé, así como yo me interesé en astronomía, quiera interesarse, quiera saber si en Cúcuta hubo astronomía y no tenga que, digamos que... Siempre había gente que siempre llegaban papás a los colegios y decían, no, es que mi hijo me tiene loco o mi hija y quiere aprender de astronomía, y entonces contactaban a mi papá. Hay un profesor en la Pacho que enseña astronomía y que sabe astronomía y que hace talleres, y lo contactaban a él. Entonces, yo me acuerdo de varios papás llevaban los telescopios que compraban y mi papá se los ayudaba a que aprendieran a manejarlos.
algunos él les decía, bueno, con eso solo puedo ver la luna o al vecino, pero, porque pues eran, no, ellos Sí, no claro. saben de eso, entonces, Claro, sí. pero él con sus chistes, porque él siempre estaba con sus chistes, entonces como buen santanderiano que era, entonces salía con sus cosas, pero siempre lo buscaban, llegaban los papás con los telescopios que le voy a regalar a mi hija de Navidad porque está loca, que las estrellas, y entonces él les ayudaba a aprender a manejarlos para que pudieran hacer algún tipo de observación con lo que tenían. Tengo que preguntarle porque uno de esos telescopios mi papá se lo dio a mi sobrino y lo debe tener mi hermano en Bogotá. Genial, sí. Porque mi sobrinita empezó con él siempre, donde se sentaba era darle a uno clases de astronomía. Mis conversaciones con él eran cómo estaba y después él a contarme de las últimas cosas que había leído, que la revista, o que hija, la suscripción no me abre de la Sky o de la Astronomy y ayúdame a traducir que no entiendo, cosas así. Todo el tiempo, o sea, hasta el último día. Sí, llevaba eso en la sangre. Entonces él vivió mucho todo eso, o sea, mucho el amor de él por la astronomía fue una cosa loca. Sí, genial. Y en la biblioteca sí todavía está intacta y no sé ni cuántos libros de astronomía hay en esa biblioteca, creo que la mayoría son la que está en mi casa, están los libros de él y creo que él regaló algunos a gente que él sabía que les gustaba la astronomía, pero todavía está llena de libros de astronomía. Sí, genial, señora Entonces, pero no, claro, con mucho gusto. Sí. Me encanta que tengan un grupo y que estén trabajando en astronomía. De verdad que sí, me alegro mucho. Listo, señora Queña, muchas gracias por su atención. De igual forma, pues, usted siempre que tenga la disponibilidad, pues, o si se le facilita, me comparte esa información y pues yo me encargo solamente de organizarla. Y Sí, yo creo señor, que voy sí. a empezar a buscarla, quería hablar con... Yo le copié un poco de lo que estaba buscando, pero quería como asegurarme de exactamente qué es lo que están buscando para pues no mandar cualquier cosa, ¿no? Sí, es que cualquier cosa sirve. Sí. Bueno, entonces sí, le voy a mandar esa información y voy a ver qué material le puedo conseguir que le sirva. Listo, señora Gueña, muchas gracias por su atención. Le deseo un buen resto de noche. Pues que esté muy bien. Mándeme los links para poder seguir los grupos. Eso listo, me interesa. sí, señora. Listo, hasta luego. Buena noche. Muchas gracias. Igualmente, Buenas gracias noches. a usted, hasta luego.